Perfecto. Pues vamos a darle un fuerte aplauso a todas las personas que nos ven en otra parte del planeta Tierra, ya sea aquí enfrente o allá en otro continente. Y pues vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos y dejamos que Dios nos hable el día de hoy? ¿Sale? Vamos a orar. Señor, gracias Señor, porque tú te manifiestas en nuestras vidas. Gracias porque tú, Señor, eres un Dios sustentador. Eres un Dios que tiene tanta paciencia para con nosotros. Y pedimos algo el día de hoy, Señor. Pedimos lo que los discípulos de Jesús pidieron en su momento. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor, por favor. Ayúdanos a creer. Ayúdanos, Señor, a verte a través de milagros en nuestras vidas. Porque tú eres el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de los profetas, de Elías, de Eliseo. Ese mismo Dios todopoderoso que hacía milagros y portentos. Ayúdanos a verlos, Padre, en nuestras vidas. Desde las cosas más sencillas, Señor, hasta las cosas más complejas. Ayúdanos a creerte, Señor. Más que creer en ti, ayúdanos a creerte. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y gracias por lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Según creas. ¿Saben ustedes que hay fe que es condicionada? Hay fe condicionada. Y viendo un poco la vida del profeta Eliseo era un profeta que sucedió, o que era más bien ayudante, era un siervo, un esclavo de Elías. Elías era considerado de los más grandes profetas de Israel, del pueblo de Israel, considerado el profeta de fuego. Era un profeta que oró a Dios y cayó fuego del cielo y consumió un altar, y con eso venció a 850 profetas, tanto de Baal como de Acera, y que después también fueron un rey pagano y lo buscó y le dijo: ven porque estoy enfermo y quiero saber si voy a sanar o no. Y mandó a un capitán con 50 y llegó y le dijo: no, pues yo ni te conozco, porque primero consultaron a otros dioses, y aparte no quiero ir con ese rey. Y cayó fuego y oró, y cayó fuego y quemó a los 50 y contó, y su capitán, ¿verdad? Y luego iba al segundo pelotón y lo mismísimo. Y ahí va el tercer pelotón, ¿verdad? Y, ay, ñañita. Y ya dice el capitán: mi señor, por favor, ten piedad de mí, de mis familias, de la familia de mi gente. No me quemes, por favor, ¿verdad? Ven, por favor. Y ya Dios le dice: baja, desciende, y está todo tranquilo. O sea, era un profeta poderoso, Elías. Cuando Elías entonces está agotado, cansado, y le pide a Dios algo que yo le he pedido varias veces, pero no me lo ha concedido, y yo creo que no me lo va a conceder hasta que venga Jesús, es: llévame sin que experimente la muerte. No quiero morir, quiero irme contigo, quiero ser traspuesto. Y entonces Dios le concedió eso a Elías y se lo llevó. Pero Eliseo era un hombre que tenía fe, mucha fe, y que pidió algo extraordinario. Lo que pidió fue: yo quiero una doble porción del Espíritu que Dios te dio a ti. Quiero una doble porción. Yo quiero una doble porción de los milagros que Dios hizo a través de ti. Yo quiero lo doble. Lo que Dios hizo a través de ti, yo quiero lo doble. Y Elías le dice: bueno, está bien, lo que pides está bien, ¿sí? No sé si Dios te lo va a conceder o no. Si Dios te lo concede, pues bueno, yo veré la manera, te voy a lanzar mi manto y vemos, ¿no? Total que ahí sucede que Dios le concede eso. Él se quiere escapar. Elías se quiere ir solo, ir solo y que llegue Dios por él, pero no es así. Eliseo le dice: no te dejaré, vive Jehová, el Dios de los ejércitos, que no te dejaré. Y entonces empiezan ahí hasta los profetas que iban también siguiéndolos de lejos, de la escuela de profetas, y los hijos de los profetas iban de lejos siguiéndolos, y les dicen también a él: ya sabes que se va a llevar Dios a Elías el día de hoy. Y sí, ya sé, pero cállate, cállate. Y entonces lo persiguen de lejos,
Eliseo lo persigue de cerca y él es testigo ocular de cómo Dios, desciende un carro de fuego, agarra a Elías y se lo lleva. Ok. Dios entonces le da y le da lo que Eliseo pide. Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías. Elías era un hombre de fe. Eliseo fue un hombre de doble fe, porque Dios hizo milagros tremendos en la vida de Eliseo. Eliseo entonces es un profeta extraordinario, y estudiándolo un poquito más el ministerio de Eliseo en comparación a otros profetas, hay un común denominador, hay algo extraordinario en él, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, más que hacer milagros así portentosos de mandar fuego, que descendiera fuego del cielo y de hacer ver el poder de Dios a toda una nación y a todo el mundo, fue muy específico. Sus milagros fueron muy específicos y comunes, muy prácticos en las necesidades extraordinarias de personas en específico. Un patrón claro entonces que se revela en el ministerio de Eliseo y en los milagros que Dios hizo a través de Eliseo es el nivel de fe que las personas tenían y que eso determinaba lo que Dios iba a hacer en la vida de las personas. ¿Cómo es esto? O sea, no eran milagros automáticos, sino que eran respuestas a una fe efectiva, confiada y una fe expectante de las personas en las cuales iba a ser el milagro. No eran milagros generales, sino eran milagros específicos movidos por la fe de las personas a las cuales se les iba a realizar el milagro. Casi todos los milagros que Dios hizo a través de él, que fueron muchos, fue así el patrón. Pues ¿cuánto crees? Y depende de lo que creas, es el tamaño del milagro. Entonces, no nada más dependía del poder de ese Dios todopoderoso, sino dependía también de la fe de la persona que iba a recibir el milagro. ¿De qué tamaño quieres tu milagro? En pocas palabras, ¿verdad? ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánta fe eres capaz de tener? Porque de ese tamaño es la bendición que Dios tiene para ti. Entonces el ministerio de este profeta está lleno de milagros. Hay muchos milagros. Aceite que no se acaba, un niño que resucita, aguas que son sanadas, comida que se multiplica, como Jesús la multiplicó, él también multiplicó la comida, ¿sí? Un leproso que es limpiado, lluvia en el desierto, donde tiene que haber zanja suficiente para que Dios llene hasta que sobreabunde en medio del desierto y de la sequía, ¿sí? Enemigos que son cegados, hombres que solamente fueron testigos del milagro pero no lo recibieron por su incredulidad, y que también es el otro renglón. ¿Cuánto milagro o qué tamaño de milagro quieres recibir conforme a tu fe? Y también qué tanto vas a ser testigo de un milagro pero no lo vas a aprovechar porque no creíste, porque no tuviste fe. Pero si observamos con atención, entonces descubrimos este patrón. Los milagros no dependían solo del poder de Dios, ¿sí? Dependían también de la fe de las personas que eran capaces de tener, la fe que las personas eran capaces de tener. Había una viuda que recogía vasijas o que recogía aceite de unas vasijas hasta que éstas se acabaron por fe. El aceite fluyó hasta que no hubo dónde echarlo, y hasta ahí entonces llegó la bendición. Naamán también, un hombre, un capitán de guerra, ¿sí? Que vio las cosas como muy simples, pero en realidad recibió el milagro hasta que fue obediente y fue humilde ante la instrucción sencilla que le fue dado y sanó. Una mujer que creyó en un hijo que jamás pidió y que luego ese hijo después muere y cree que también ese hijo puede resucitar, ¿sí? El hecho pues es de que cada historia es una respuesta divina a la fe humana, y eso es lo extraordinario, que Dios
sigue siendo todopoderoso, pero Él se mueve donde hay corazones que creen. Y ese es el mismo Dios, el Dios que tenemos. ¿Qué tanto crees? Más bien aquí sería, ¿qué tanto le crees a Dios? Porque yo creo que todos los que estamos aquí, los que están en casa viéndonos también, creen en Dios, ¿no? Si no creyeran en Dios, no estarían viendo este video ahorita. O si no creyeran en Dios, no estaríamos aquí en el culto, ¿verdad? Creemos en Dios, todos creemos en Dios, ¿amén? No, yo no. ¿Qué tan grande es un milagro? Todos creemos en Dios, ¿amén? Amén, creemos en Dios, todos los que estamos aquí creemos en Dios. Pero la pregunta aquí sería, ¿qué tanto le crees a Dios? Porque hay veces que creemos en Dios, pero le creemos poquito. ¿Qué diferencia hay entre creer y creerle? Creer es saber que existe y tener el entendimiento de que Dios es real, existe y es todopoderoso. ¿Qué tanto le crees? Es el tamaño de tu fe. Pues yo tengo este hábito en mi vida que no he podido cambiar. ¿Qué tanto le crees a Dios que puede ayudarte a cambiar ese hábito? Tengo un sufrimiento en mi corazón, una herida que no he podido dejar. Yo creo que aquí deberías quitar de tu vida y de tu pensamiento la palabra poder. Porque tienes razón, tú no has podido quitar. Pero ¿qué tal el poder de Dios? ¿Qué tanto le crees a Dios para que te quite ese dolor que tienes en tu corazón? Es que no puedo perdonar. De verdad fue una canallada la que me hicieron. Sí, tienes razón. No minimizamos, ni Dios minimiza tu dolor. Fue una canallada lo que te hicieron. Pero no digas no puedo perdonar, porque sí puedes. Tienes razón, no puedes solo. Lo has intentado muchas veces, pero ¿qué tal con el poder de Dios? ¿Qué tal le crees a Dios que pueda ayudarte a que este corazón roto, este corazón que está dolido de verdad por la canallada que le hicieron y está con un rencor y con una amargura en el corazón, en realidad Dios lo pueda llegar y transformarlo? ¿Qué tanto le crees a Dios para seguir pidiendo y rogando a Él por la salvación de ese ser amado, ese ser querido por el cual le has pedido durante años? ¿Qué tal? ¿O qué tanto le crees a Dios por ese corazón tan duro que tiene tu familiar o la persona que amas o tu hijo o tu padre? Para que Dios no cumpla una promesa de decir que Él puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Qué tanto le crees a Dios para esa decisión que tienes que tomar de emprender, de avanzar, de tener? Porque no es malo pedirle a Dios eso. Dios no está peleado con eso. Dios está peleado con la actitud que tenemos ante esas cosas, las cosas materiales. Pero Dios quiere bendecirnos y quiere bendecirnos bien. Pero dice Santiago, pues no piden. Su fe no les alcanza para pedir, no saben pedir. Y cuando piden, piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. Y Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, quiere decir que sabe todas las cosas y entiende y discierne las intenciones de nuestro corazón, sabe cuál es la realidad del por qué estamos pidiendo eso. Y nosotros decimos, no, yo quiero esa camioneta del año para bendecir a los hermanos de la iglesia. No. Todo fin de mes, sábado, fin de mes, yo voy a estar inscrito en Hogar, Camino y Amor para cargar las ollas de comida y todo lo que se necesite llevar para bendecir a otros con esa rampla que Dios me va a dar. Ya me vi. Y engañas a tu esposa, engañas a tus hijos, engañas al pastor, al encargado del ministerio, a todos con eso, cuando en realidad no podemos engañar a Dios. La intención real del corazón es para que vea mi vecino, el desgraciado, que yo puedo tener una ranfla mejor que la de él. Y ahí está de verdad la intención del corazón, que nadie vio, pero que Dios sí vio. Y a eso se refiere cuando dices, pedís,
pero pedís mal, porque pides para gastar en tus deleites. El dinero no es problema. El problema es el amor al dinero. Ese es el gran problema. Entonces no es malo pedir, no es malo ser dadivosos, no es malo dar, ser generosos, sabiendo que hay una ley de Dios universal en esto. Da y te será dado. Y no estoy hablando acá de la teología de la prosperidad, de siembra. Es más, ahorita traigan una canasta y pónganla aquí. Si Dios les bendijo, traigan dinero. Paguen la bendición. No estoy diciendo eso. No es eso. Es una realidad. La realidad es de que si tú das con medida así apretada, remecida, así será el tamaño de tu bendición. Y si tú das todo ralo, así como mi cabello, así me de uno sí, uno no, uno sí, uno no, y así, nada más que haga que se esponje así, pones gel, para que se esponje y se distribuya, se le llama cabello prestado. Y le das aquí como prestado, así que se vea grandote, pero está todo frondoso, pero en realidad está todo hueco. Así está el tamaño de tu bendición. Y eso es bíblico. Eso no lo estoy diciendo yo para que ahorita traigan y eso. No. Esto es bíblico. Hay que decir lo que dice la Biblia. No es malo pedir para cuestiones materiales. No es malo tener fe en que Dios nos lo puede dar. Este lugar es un testigo fiel de eso. Dios hizo lo imposible cuando creímos y ya tenemos este lugar. Y quizá no les he dicho, pero Dios ya nos dio lo suficiente para pagar también este lugar. Y si Dios permite, en este noviembre terminamos de pagar este lugar. En este noviembre de este año. Y ya pagamos por completo el terreno de un lado y pagamos por completo el terreno de aquí. Sin deuda. Es un milagro. Es un milagro. Porque a ver, levante la mano el ricachón y el empresario aquí, el dueño de empresas levante la mano, a ver, quiero verlo. No hay. Dios, ¿qué hizo con nosotros? Un milagro. ¿Era malo pedir un templo? No era malo. Ahora, ¿de qué tamaño es tu fe? No sé, el tamaño de mi fe fue contratar unos peritos, arquitectos y también ingenieros para que vinieran y hicieran un estudio de suelo en el terreno de un lado y nos hicieran un proyecto ejecutivo que ya lo tenemos y que le hemos metido al terreno de un lado casi 100,000 pesos y ni siquiera tenemos nada, ¿verdad? Solamente agua cuando llueve y se inunda. Pero nuestra fe llega a construir un templo para 650 personas que adoren a Dios al mismo tiempo, aquí a un ladito, y que cuesta 31 millones de pesos. Ya tenemos 10 pesos. Esto queda grabado como una cápsula de tiempo. Y lo voy a decir a las cámaras. Dios nos va a dar dinero suficiente para construir ese templo. Y estoy seguro de eso. Y no estoy hablando yo de, la prosperidad y que viene. No. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios porque es bronca de Dios, no es mi bronca. Dios nos dijo, hagan esto, vamos a hacerlo y se va a construir eso. Y después lo vamos a ver. No sé si me vean más pelón, chimuelo y panzón y viejito, pero parte de ese proyecto es tener un estacionamiento subterráneo que se va a inundar. No, se va a inundar. Ya está planeado con arquitectos e ingenieros en eso. Y ellos ya vieron. ¿Sí? Ahí y abajo del púlpito, donde va a estar el púlpito, que va a estar de este lado precisamente como a esta altura, pero en el otro terreno aquí, abajo va a haber un estacionamiento y aquí va a haber unas gavetas. Y abajo del púlpito yo quiero que estén mis cenizas. No sé, pero un día quizás no esté yo arriba del púlpito, pero sí sé que voy a estar abajo del púlpito. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá mis ojos no lo vean, quizá no lo vean, pero que yo creo que Dios lo puede dar y lo puede hacer, porque ese es nuestro Dios.
¿Cuál es el tamaño de tu fe hoy? ¿Cuál es el tamaño de tu fe hoy? Tal vez, pues nosotros estamos creyendo en Dios, pero creyendo a medias. Creyendo en Dios, pero no creyéndole, y así caminamos por la vida y así vivimos. El ministerio de Eliseo se dedicó no a hacer milagros portentosos, visibles, universales, sino milagros específicos, desarrollando la fe de manera específica en ciertas personas. Y podemos decir, sí hizo más milagros que Elías, pero fueron milagros más locales, más pequeños. Ajá, sí. ¿Y por qué lo tenemos ahorita en la palabra? Y porque esos milagros están siguiendo dando bendición y bendición y bendición a las generaciones hasta ahora. Y hoy Dios nos va a bendecir al analizar pocos milagros de ellos, porque fueron en realidad muchos milagros los que Dios hizo a través de Eliseo, y lo hizo ejerciendo la fe de las personas. Segundo de Reyes, capítulo 4, por favor, me gustaría que buscáramos Segundo de Reyes. Acuérdense que Segundo de Reyes está después de Primero de Reyes. Y podemos buscarlo, por favor, Segundo de Reyes, capítulo 4. Vemos desde el versículo 1 como hay una historia de una mujer que es viuda y que esa mujer, al morir su esposo, dejó deudas. ¿Algún testimonio? Muere su esposo, deja deudas, y el acreedor más importante de su esposo, al que le debía mucho dinero, entonces llega con la esposa viuda y le dice: tienes que pagarme, y la manera de pagarme es que 2 de tus hijos sean mis esclavos. Entonces me voy a cobrar con tus hijos. Ella, desesperada, entonces busca al profeta Eliseo y le cuenta la historia y el problema. Y Eliseo le dice: pues, ¿qué quieres que te haga, mujer? Y entonces comienza el trabajo del ministerio de Eliseo de ejercer, que la persona ejerza fe suficiente. Porque le dice: ¿qué quieres que te haga, mujer? ¿Sí? ¿Qué te haré yo? Le dice en el versículo 2, Segundo de Reyes 4:2. ¿Qué te haré yo? Y luego le dice: declárame lo que tienes en tu casa. ¿Qué es lo que tienes a la mano? ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué tienes? Estamos hablando de un problema, de una necesidad. Y ese problema es económico, es material, pero que conlleva algo emocional y algo también moral y algo familiar. Entonces, ¿qué tienes en tu casa? Para solucionar el asunto, ¿qué tienes en tu casa? Y dice que ella le dijo: pues tu sierva no tiene ninguna cosa en casa. En realidad no tengo nada. Me imagino a la mujer angustiada, suplicándole a Eliseo que ore a Dios y que le aparezcan lingotes de oro, así, fácil, para que supla la necesidad. Que ese sería un milagro. Y eso sería algo muy bonito también, ¿verdad? Que sea fácil. Yo creo en el milagro. Pues el milagro entonces puede venir de una manera rápida y expedita, y cubrirlo todo en un momento, en una sola instancia. ¿Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Lo hizo después en otro de los milagros, precisamente de Eliseo. De un día para otro dio en abundancia y solucionó el problema de un día para otro. Pero con ella no lo quiso hacer así, sino que quiso más bien trabajar en el corazón de la mujer, de la viuda, y le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer Eliseo la hizo reflexionar y decir: bueno, en realidad no tengo nada en mi casa. Ah, sí, pero es insuficiente, Señor. Pero lo único que tengo es un poco de aceite. Tengo nada más poquito aceite. Entonces
el ministerio de Eliseo no era otra cosa más que no nada más hacer un milagro que sustentara o un milagro que supliera las necesidades de las personas, sino era desarrollar la fe de las personas conforme a las capacidades que tenían y que vieran entonces el milagro, las personas también, pero que hicieran algo. Cuando yo estuve estudiando ahí en el Instituto Bíblico, tuve una materia que fue nueva exactamente cuando yo entré. Yo estuve en la 6ª generación. Y cuando entré, esa materia la implementaron por primera vez y esa materia se llamó Vida Espiritual y de Oración. Y el maestro, el pastor que nos estaba dando esa materia, fue una bendición muy grande para mi vida. Pero hubo una manera de desarrollar nuestra fe como jóvenes. Yo en ese entonces tenía 20 años y era como desarrollar tu fe. Y había una frase que me quebró mi corazón y mi cabeza y me la rompió. Y es: ¿quieres esto? Sí, yo quiero eso. Pues ora. Qué frase, ¿verdad? No, la frase era: ora, y era muy sencilla. Ora, pero ponle piecitos a tu oración. Ponle piecitos a tu oración. A cada rato lo decía en clase. ¿Quieren eso? Sí. Pues oren, pero pónganle piecitos a su oración. Y ya después, de una manera así ya más específica, llegué con él y dije: sí, entiendo a qué dice cuando le ponga piecitos a mi oración, pero de manera práctica, ¿cómo le puedo poner piecitos a tu oración? Tú pediste aquí en clase porque nos hizo pedir algo que fuera milagroso. Y lo que yo pedí en esa clase cuando estaba ahí, que tenía 20 años, fue que Dios quebrante el corazón de mi papá y que decida creer en Dios y en Jesús como su Salvador. Y eso sería un milagrazo. Entonces ya lo anotaban, todo lo anotaban. Que yo quiero esto, que yo quiero aquello, que yo quiero aquello. Estamos en peticiones, ustedes digan lo que quieran. ¿Qué quieren que Dios les haga? Entonces estaba ahí. Hablen sobre su milagro, díganlo. Y entonces era: ahora ponle piecitos a tu oración. Y fue muy específico conmigo. Me dijo: ¿cómo pones piecitos a la oración? Empieza a orar por él. Empieza a hacer buen testimonio para él. Empieza a trabajar en las actitudes que tienes para él, porque quizá lo estás deshonrando. Quizá lo desprecias, lo menosprecias. Quizá no lo buscas. Y si él te deja de hablar, tú también le dejas de hablar. Necesitas ser más propositivo, tener más iniciativa de relación con él y mostrarle el amor de Dios. Pero orar por él, orar por su salvación todos los días. Es que eso hago más. Créele a Dios, cree en Dios, ora con fe. Pídeselo a Dios, ruégale por él, suplícale por su salvación. Eso es poner piecitos a la oración. Y Dios hizo el milagro. Pero Dios usó un montón de cosas, pero Dios hizo el milagro. Pero ponle piecitos a la oración. ¿Qué quieres? Pues depende de lo que quieres, ponle piecitos a tu oración. ¿Cuál es el tamaño de ese milagro que quieres? Dice aquí entonces que él le dijo: ¿qué tienes en casa? Y le dijo: no tengo nada más que aceite. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas. Ve con tus vecinos, con tus familiares, con quien puedas, y toma todas las vasijas que puedas. Todas las vasijas que puedas. Aquí el tamaño de la fe de la mujer viuda era las vasijas. Las vasijas. Todas las vasijas que tú tengas serán llenas. Entonces pudo haber dicho: ay, pues nada más tengo un poquito de aceite, y de este poquito de aceite quiere que llene yo 10 vasijas, y con ese aceite solamente puedo llenar una. Pues bueno, voy a tener las 10 vasijas. No sabemos cuántas vasijas tenía, pero la indicación era: pide vasijas, métete con tus hijos en tu casa, cierra la puerta y entonces
comienza tu tarea. Tu tarea va a ser empezar a llenar las vasijas. Es la única indicación que le dio. Entonces la mujer pudo haber llegado allá, ver la vasija, ver el recipiente que iba, de donde iba a llenar la vasija, y ver una vasija y ver el tamaño y decir, pues en realidad lo que tengo aquí solamente puede llenar esto. Pero aquí es donde entonces ella va a ejercer fe. Él me dijo que llenaran las vasijas y que pidieran muchas vasijas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que creer que el aceite no va a terminar y que va a ser capaz de reproducirse a tal manera de llenar todas las vasijas. ¿Cuál fue el tamaño de su fe? El número de vasijas que ella pidió. ¿Por qué? Porque es precisamente el versículo que ustedes tienen en su boletín, que es el versículo 6. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, madre, hasta aquí llegó nuestra fe. Ya no hay más vasijas. ¿Cuál fue el límite de la fe? Las vasijas. Si hubiera tenido 50,000 vasijas, ¿cuántas vasijas hubiera llenado? Qué bárbaros, hermanos, qué buenas matemáticas tienen. Si hubiera tenido 1,000,000 de vasijas, hubiera llenado 1,000,000 de vasijas. ¿Cuál es el tamaño de su fe? Las vasijas que consiguió. No sé, pero el hijo le dijo, madre, ya no hay más vasijas. Y me encanta esa última frase. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces cesó el aceite. Cesó el aceite. Hasta ahí llegó la fe de esa persona. Dice que entonces vino luego otra vez la mujer al profeta y le contó todo. ¿Sí? Al varón de Dios, y dice que le contó todo lo del aceite y le dijo, esto fue genial. Me imagino que venía emocionada. Yo llenaba una vasija y seguía lleno esto, llenaba otra vasija y seguía lleno, otra y seguía lleno y seguía lleno, y así se fue con todas las vasijas que conseguí. ¿Cómo ve? Qué bueno, me da mucho gusto. Pues entonces, ve, agarra todo ese aceite que tienes, véndelo, paga a tus acreedores y con lo que te quede, vive tranquila tú y tus hijos. ¿Cuál es el tamaño de tu fe, hermano? Esto se llama fe condicionada. Fe condicionada. Yo quiero hacer un milagro y quiero bendecir tu vida, pero no lo voy a hacer hasta no ver el tamaño de tu fe. Dice la Biblia que Cristo llegaba a las aldeas a hacer milagros. Y llegó a una aldea en Capernaum. Y dice la Biblia que Jesús no pudo hacer un solo milagro en ese lugar. No pudo hacer un solo milagro. ¿Cuál fue la causa? ¿Sí lo han leído en la Biblia? ¿Cuál fue la causa? La falta de fe. La falta de fe de las personas que estaban ahí. La falta de fe de los aldeanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se conmovía de verdad por el tamaño de la fe de la gente. Cuando llega con Lázaro y quiere hacer el milagro de resucitar a Lázaro, dice que Jesús lloró y que volteaban y le decían, mira nomás cuánto lo amaba. No, Jesús lloró por la incredulidad de ellos. Porque en realidad no le creían y Jesús sabía, Jesús es Dios. Jesús sabía que muchas de las personas que estaban ahí, inclusive personas interesadas en que Lázaro viviera, no le creían. Por eso llega Marta y le dice, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y le dice, ¿qué no te he dicho? ¿Cree? ¿Ten fe? ¿Cree? Y tu hermano va a resucitar. Y todavía ella dice, sí, Señor, sí creo. Sí creo que mi hermano va a resucitar en el día postrero. O sea, en la resurrección de los muertos. Ahí va a resucitar. Pero Señor, si hubieras llegado antes no se hubiera muerto. Y eso le conmovía a Jesús y le dolía en su corazón. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Necesito que creas más. Necesito que en realidad me creas.
que aunque tenga 4 días de muerto, yo puedo llegar y resucitarlo, porque yo soy Dios, soy el Dios de la vida. Y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego le vuelve a repetir, ¿lo crees? Y entonces ella lo entendió y dijo, sí, sí creo, Señor, sí creo. Y él, que es Dios, en realidad vio el corazón, que era congruente con sus palabras, y resucitó al muerto. Yo estoy seguro que si Marta hubiera seguido dudando y María hubieran seguido dudando de su hermano, él no hubiera hecho el milagro. Porque muchas veces, no estoy diciendo todo, pero muchas veces los milagros de Dios son determinados por la fe de las personas que van a recibir ese milagro. ¿Lo crees? Pues cree de verdad. Y Dios lo puede hacer. Y no estoy limitando milagros extraordinarios acá de que yo creo que no va a llover ahorita y sí va a llover. O sea, no estoy hablando de cosas extraordinarias. Él está hablando y Eliseo está hablando de cosas específicas, necesidades específicas. Y a esto nosotros entonces le podemos llamar entonces una fe en la escasez. Una fe en la escasez. La viuda tenía la necesidad, estaba escasa y entonces tuvo fe, ¿sí? Tuvo que ejercer fe. La mujer tuvo que ejercer fe. Y entonces Eliseo le pide algo en el cual ella tiene que ejercer fe. Y mientras hubo vasijas, hubo bendición. Se detienen las vasijas, hasta ahí llega tu bendición. Ese es el tamaño de la fe. Entonces me gustaría que nosotros, más que saber estas cosas en nuestra cabeza, pudiéramos entender que la provisión de Dios muchas veces llega a nuestras vidas dependiendo de la fe que nosotros podemos tener en lo que Él puede hacer. Porque el cambiar nuestro corazón, el quitar el corazón duro de alguien más, el cambiar la situación o la circunstancia de la misma vida aquí en la tierra, Dios lo puede hacer, pero muchas veces Dios está autolimitado a la fe que nosotros podamos ejercer. ¿Le creemos o no le creemos? ¿Sí? En pocas palabras, una lámpara que nosotros ponemos, una lámpara de gas que nosotros ponemos en la casa para que alumbre, va a alumbrar hasta que el combustible alcance. El combustible es tu fe. Hasta ahí va a llegar. Hasta ahí llega la bendición. Si vamos un poquito más adelante, aquí en el versículo, capítulo 1, porque todo este segundo de Reyes, ustedes pueden leerlo después, por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer, pero habla una historia que ya conocemos mucho, no nos vamos a poner a leerla toda, sino vamos a mencionarla, ¿sí? Que es la historia precisamente de Naamán. Dice que Naamán era un general del ejército del rey de Siria, el brazo derecho precisamente, el más grande delante de su señor, del rey de Siria, y dice que él lo tenía en alta estima y que por medio de él Dios mismo había salvado a Siria en muchas ocasiones. Y dice el versículo 1 que era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía un grande detalle. El detalle era que era leproso. Y nosotros entendemos la historia de la lepra. La historia de la lepra en ese entonces, el contexto en ese entonces era de que el leproso era una enfermedad incurable y era una enfermedad en el cual era sacado del campamento y no podía ejercer su trabajo. Y era una persona importantísima para su señor, que era el rey. Entonces, en una de las incursiones que tuvieron precisamente los sirios a Israel, se llevaron a una muchacha como esclava, y la muchacha era precisamente la que estaba al servicio de la esposa de este general, que era Naamán. Y entonces la mujer escucha por ahí que ese hombre tan importante, el segundo después del rey, el general de las fuerzas armadas de un ejército importante, el más importante en ese momento, estaba leproso y estaba destinado a morir y estaba destinado a ser excluido también. Le dice: señora, yo creo que
si su esposo va con un varón de Dios de mi tierra, que se llama Eliseo, allá en Israel, él puede hacer un milagro y lo puede sanar. Y entonces él dice, él escucha eso y dice, pues bueno, pues vamos, busquemos a ese tal Eliseo, no lo conozco, pero vamos. Si él me puede sanar, cuando uno está enfermo, no saben hasta lo que hace por querer sanar. Cuando uno ya está desahuciado por la ciencia y por todo, uno busca un montón de cosas para sanar, ¿no? Vamos, nada pierdo, vamos. Y entonces va él con sus hombres, buscan al profeta y él pensaba que el profeta iba a salir en primer lugar a recibirlo, porque era un personaje, era una persona muy famosa. Y no, le manda a su criado. O sea, ni siquiera le da la importancia, ¿no? Tan solo por conocerme, soy un hombre famoso. No le dio la importancia. Lo que quería Eliseo trabajar era la humildad de ese hombre y decirle, bájate a la tierra, por favor. Tienes una necesidad, ¿quieres un milagro? El primer paso que tienes que hacer es humildad. Humíllate. Ni siquiera voy a salir a recibirte. Y él lo vio porque él era líder, y entonces al ser líder, al ser una persona que sabía de la burocracia y sabía también de las cuestiones políticas, dijo, pues me va a salir a recibir el interesado. No, salió por ahí alguien, ¿no? Y le dijo, ¿qué quieres? No, pues ya sé lo que quieres, y ya te traigo la indicación. Esta es la receta. La receta es que te vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces y salgas y ya vas a salir limpiecito. Ay, ¿a poco así de sencillo? ¿Sí? ¿Y por qué no salió tu jefe? No veo importante. ¿Qué no sabe quién soy? ¿Sí? ¿Sí? Por lo menos que tenga respeto y salga a saludarme, ¿no? No le interesa, tiene cosas más importantes que hacer. Creo que está acomodando su cajón de calcetines. Y empieza Dios a trabajar en la vida de Naamán. Orgullo, incredulidad. Y eso le llevó al enojo, a decir, este grosero ni siquiera salió a saludarme, ni la cara me dio. Y es más, ¿qué es esto de salirse ahí a un río cochino que parece arroyo en lugar de río? Hasta contaminado está. ¿Que no hay mejores ríos acá donde yo vivo, acá en Siria? Están los ríos grandes y ríos buenos de aguas claras. ¿Qué si voy allá y me zambullo 7 veces, qué también no quedaré sano? ¿Qué es eso de la niñada de decir, ay, metiendo y saliendo 7 veces? Yo quiero que me sane, que salga y que me diga y que ore por mí y diga, quítale la lepra a Dios y se me la quite y me vaya como una piel de bebé. Y entonces se va enojado. Y llegan sus criados, no las personas que iban acompañándolo, sus guaruras, y le dicen, oye Señor, si te pidiera cosas más grandes y extraordinarias, ¿no las harías? No, pues sí, pero me está pidiendo esto. Y yo le iba renegando. Pues haz la cosa sencilla, hombre. Entonces ellos le ayudaron a que el ministerio de ejercer fe y que incrementara la fe de Naamán, entonces ejercieran la vida de Naamán. Naamán tenía que tomar una decisión. O creo o no creo. O yo creo que estas cosas sencillas, simples. Y a esto se le llama entonces una fe simple, tranquila. Sigue las indicaciones. Por muy tontas que estas parezcan, ese es el tamaño de tu fe. No importa la forma, lo que importa es el tamaño de la fe. No tenemos muchas veces que cuestionar las formas, ni entender las formas. Simplemente tenemos que creerlas. Y hay veces que se pone y que se torna nuestra vida media extraña. Sí, o sea, es medio extraño cómo se está manejando esto, pero ya Dios nos dice qué hacer. Y muchas veces no somos obedientes. Porque una fe o ponerle piecitos a la oración también requiere obediencia. Lo creo y lo hago. Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer.
¿Tú crees que Dios pueda quitarte el rencor que sientes por esa persona que te dañó? ¿Has orado por eso? Pues ponle piecitos a tu oración. ¿Qué tienes que hacer? Ya sabes. Confrontar. Pararte cara a cara y decidir perdonar. Ay, parece muy sencillo, que no hay cosas más. No. Parece sencillo, pero es tan difícil que no lo has hecho. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Quién va a hacer el milagro? Dios va a hacer el milagro. Pero ponle piecitos a la oración. Créele a Dios. Enfréntate. Pierde ese temor. Que no sé hacerlo. No necesitas un diplomado para eso. Ir, plantarte enfrente de la persona y hablar con la persona y ponerte de acuerdo y decidir perdonar es ponerle piecitos a la oración. Simplemente obediencia. Se regresa Naamán renegando. Pues cuéntenle pues. 1, 2. ¿Cuántas van? 5. Ya me cansé. Ya no lo voy a hacer yo porque me va a dar un calambre. Así hasta 7. Y dice que cuando salió, su piel estaba mejor que antes de tener la lepra. Quizás hasta por ahí tenía una espinilla, unas manchitas, algo. Salió como pompa de bebé. Salió como la cara de Tellini la semana pasada. Rasurada. Si le vieron la cara, ¿verdad? Pompa de bebé, así le dije, tienes cara de pompa de bebé, ¿no? Rasurado. Salió brilloso, rebosante, collolladito. Y todavía se acerca y le dice, ¿cómo me veo? Te ves bien guapo. No puede ser. Y entonces regresa y ahora sí se entrevista con él. Y Eliseo ahora sí lo recibe. Ahora sí habla con él y le dice, ¿qué hubo? ¿Ya entendiste la lección? No seas soberbio, sea humilde. No necesito salir yo a decirte lo que tienes que hacer. Simplemente obedece. Humíllate y haz las cosas sencillas. No seas tan complejo. Haz las cosas sencillas. Cree en Dios. Cree en su milagro. No se trataba del agua del río. No se trataba de esa agua. Se trataba de su fe. Se trataba de que creyera, ¿sí? Entonces nuestra fe no necesita lógica. Nuestra fe lo que necesita es obediencia. De verdad, creerle a Dios, ¿sí? Porque la fe que en realidad agrada a Dios es aquella que obedece las cosas sencillas, aunque esto parezca muy simple o muy tonto. Así es la salvación. Yo he compartido el evangelio y dicen las personas, ay, ¿a poco nomás es creer en Jesús? Yo creo que tengo que hacer algo más. Yo tengo que cambiar mi vida. Tengo que hacer ciertas estructuras en mi vida y agradarle más a Dios. Tengo que empezar a hacer más buenas obras. Yo creo que tengo que empezar a congregarme en una iglesia y aprender más de la Biblia. Y entonces ahí por ahí entrará el proceso de la salvación. Muchas veces la salvación no es un proceso. La salvación es un hecho. La salvación ya está. Y lo único que te pide Dios es cree. Pero qué difícil es creer. Porque muchas veces hacemos complejo esto. Queremos hacer algo extraordinario. Primero cambiar y luego creer. Y tenemos 50 años queriendo cambiar y podrán pasar otros 50 años y no cambiaremos. Y Dios lo único que nos pide es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sin las obras, sin las obras. Las obras vienen después. Es más, las obras han sido preparadas de antemano para que andes en ellas. Pero no es para tu salvación. Haz las cosas sencillas. Esta es una fe sencilla.
Y terminamos con una historia ahí mismo que está en el capítulo 4, pero en versículos del 14 en adelante. Otro ejemplo de Eliseo tremendo, que él iba con su siervo Giezi caminando y teniendo ministerio por diferentes aldeas, y en una de esas pasa por una aldea y él está pues pasando por ahí y pasa por ahí y pasa por ahí, y esa aldea había una mujer que era una mujer que estaba piadosa, que era una mujer estéril, no tenía hijos, su esposo ya era grande de edad y era muy dadivosa con ellos y los veía pasar y pasar, y ella llega con su esposo y le dice: oye viejo, ¿por qué no le hacemos un cuartito a estos misioneros que pasan por aquí, a estos siervos de Dios que pasan por aquí, para que cuando pasen por aquí tengan un lugar donde quedarse, bañarse, recostarse, comer, estar tranquilos? Era una mujer hospedadora, temerosa de Dios. Y entonces el esposo decide construir el cuartito, y les construye el cuartito para Eliseo y para Giezi. Y ellos se sienten agradecidos, muy agradecidos. Y entonces cuando está ahí, esto fue en Sunem, cuando están ahí en Sunem, están de repente reposando Giezi y Eliseo, y comienza una plática entre ellos y diciendo: qué buena onda es la sunamita, ¿verdad? Qué buena mujer, la verdad. Mira, nos trajo hasta lo que nos gusta. Y ahorita estamos comiendo, estamos tranquilos aquí descansando, nos lavamos los pies y estamos tranquilos reposando. Qué agusticidad. ¿Qué será bueno hacerle por ella? Y le dice Eliseo: dame un consejo, Giezi, dime, ¿qué sería bueno hacerle a ella? Darle a ella. Era una mujer rica. ¿Qué será bueno darle? Y entonces él le dice en el versículo 14: pues bueno, ¿qué haremos por ella? Y Giezi le responde: he aquí, ella no tiene un hijo y su marido ya está viejo. Dijo entonces Eliseo: llámala. Y él la llamó. Ella se para en la puerta y entonces le dice Eliseo: mujer, en el versículo 16, el año que viene, por este tiempo, tú abrazarás un hijo. Y ella le dice: no, por favor, mi señor, no. O sea, ni siquiera por aquí en mi mente ha pasado tener un hijo. Yo no quiero tener hijos. O sea, yo no he pedido un hijo. Sí, hombre, tú vas a tener un hijo. No te burles de mí. O sea, yo no quiero, una, y dos, pues mi esposo pues, ya está viejo. O sea, tampoco pues, va a tener nietos o bisnietos en lugar de hijos, ¿no? Ya le pasó el tiempo. Y dice el versículo 17 que la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y en el siguiente año entonces pasó Eliseo con Giezi por ahí, y ella ya estaba abrazando un hijo. Le dio una promesa. Es una promesa: vas a tener un hijo. Se cumplió. Y después de un tiempo de estar el hijo crece, se va a trabajar al campo con su papá, y de repente el niño comienza: ay, me duele la cabeza. Y para no hacer el cuento largo, el niño se muere. Y la mujer, que ni siquiera había pedido al hijo, va con el niño, lo abraza, lo quiere, le habla, y el niño está muerto. Entonces lo que hace es lo abraza, y tuvo la fe suficiente. No renegó, no gritó, no se puso a llorar ahí, a hacer un escándalo. No. Agarró a su hijo muerto, se sube al aposento, al cuartito del profeta, lo abre, se mete y deja al niño en la cama. Y le dice a su marido: por favor, te suplico, por favor, préstame un burrito, un transporte. Voy a ir a buscar al varón de Dios. Ni siquiera el marido sabía que el hijo se había muerto. Él le dijo: ¿te duele la cabeza? Pues regrésate a tu casa. Se regresó a la casa, pero cuando ya llegó el papá, el niño ya estaba muerto. La mujer ni siquiera le dijo al marido, simplemente le pidió un transporte. Quiero ir a arreglar un asuntillo con el varón de Dios. ¿Para qué lo molestas, mujer? No es tiempo que él pase por aquí. Quiero ir con él, quiero buscarlo. Y fue, lo buscó.
Cuando lo ven venir de lejos, le dice Eliseo: ay, ¿qué no es la tsunamita? Sí. Ah, pues lánzate, ¿no? Corre a encontrarla para ver qué quiere, qué se le ofrece. Corre Giesi, la encuentra en el camino y le dice, y entonces llegan los dos y dice que su hijo se murió. Y le dice algo a ella. Era como un reclamo: Señor, te dije que no te burlaras de mí. Yo ni siquiera quería chamaco y tú me lo das, y ahora se muere. ¿Esto no le llamas burla? ¿No hay cosas en nuestra vida que muchas veces no entendemos? Que oramos y Dios nos las da y después de repente cambia todo. ¿No te ha pasado algo así en tu vida? Quizá en este mismo momento estás con dudas y con angustia en tu corazón porque lo que creías seguro simplemente ya no está. No ves claro. Señor, yo creí, juré y perjuré que el trabajo en el que estoy era tu voluntad. ¿Y ahora por qué me tratan así? ¿Y ahora por qué me bajaron el sueldo? ¿Y ahora por qué tengo dudas si me van a correr o no me van a correr? Hay muchas cosas que nosotros tenemos como una promesa de parte de Dios a nuestro corazón, que Dios nos ha cumplido y que después se pone como en tela de juicio o de duda. ¿No será Dios probando tu corazón y tu fe? ¿No será que Dios quiera que ejerzas más fe? Quizá dice: Señor, oré por este hombre que yo estoy seguro que tú me diste. Y ahora ve nomás este cachetón cómo se porta conmigo. Yo creo y estoy dudando que fuera tu voluntad. Yo cada año le digo eso a Gaby. Le digo: oye, como que tengo dudas si tú eres la voluntad de Dios para mi vida o no. Pero feliz aniversario 28. Ay, pues ya tienes 28 años conmigo. Pues sí, pero no dudaba, pero ahora sí estoy dudando. ¿Serás tú para mí? ¿Qué tal si era una tsunamita? Claro que lo digo de broma, ¿verdad? Pero puede ser real. Tanto que oraste por un hijo y ahora el que tienes es un desgraciado cara dura. ¿Qué será aquí? Oraste por esto que Dios te está dando y ahora ya no es la circunstancia de tu vida ha cambiado. Y esto nos mete en una duda tremenda en el corazón. Me encanta la fe de la tsunamita, porque ella no le dijo nada a su esposo, no le dijo nada a nadie, no se puso a hacer algarabía, no se puso a gritonearle al profeta: hey, tú, ¿para qué te burlabas de mí? No, fue a hablar con él. A hablar con él. Y dijo: mi hijo está muerto. Ella creía que él podía resucitarlo, más que el mismo profeta, porque el profeta dijo: ay, ñañita, Dios no me ha revelado nada. Vamos, Jesús, vamos. Y ahí van, ¿no? No tienen que ir en esa temporada, pero ahí van. ¿Dónde está? Pues en tu cuarto. Pues tú me lo diste, ¿no? Ahí está tu cuarto, ahí está el problema. Y ahora fue el ñañita para el profeta, porque la Biblia dice que no sabía qué hacer. Se subió y dice que oró: Señor, por favor, muéstrame qué hacer. Resucita al chamaco. Pero no le dijo nada a Dios. Y entonces él empezó a salir, salía del cuarto, los veía afuera y se metía, cerraba la puerta, caminaba a un lado de la cama, se acostó sobre él, cara con cara, brazos con brazos, manos con manos, patas con patas, todo así. Se acostó encima del niño, lo aplastó. Si hubiera resucitado, lo hubiera asfixiado otra vez, lo hubiera matado. Pero así se acostó el profeta en él, así, nariz con nariz, ojos con ojos, y le respiraba ahí y oraba. Y entonces el calor del profeta empezó a entrar en el calor del niño, pero no resucitó. Simplemente se calentó. Se volvió a parar, volvió a caminar, volvió a salir, luego volvió a entrar. Y estaba ahí, angustiado. Chale, otras 7 veces. 7 veces va y
o varias veces. No dice en realidad cuántas veces. Lo que sí dice es que en una de esas veces que se acostó y que estaba sobre él, el niño de repente despertó y tosió 7 veces. ¿Por qué tosió 7 veces? Ay, no sé, hermano, no sé tanto, la verdad. Pero tosió 7 veces. Eran como 7 reafirmaciones de ya estoy vivo, ya estoy vivo, ya estoy vivo, ya estoy vivo, ya estoy vivo. ¿Cuántas llevó? Ya estoy vivo, ya estoy vivo, ya estoy vivo. Ya viví, ya. Entonces ahora fue tranquilidad también para el profeta. El profeta también tuvo que ejercer fe, creer que Dios podía resucitar al niño. Lo abraza y dice: ay, me sacaste de una bronca. Va con la tsunamita y le dice: ten a tu hijo, por favor, cuídalo, por favor. O sea, también no seas negligente, cuídalo. Y ya, vámonos, Jessy, vámonos, ¿a dónde estamos? Y ya se va. La mujer tuvo que ejercer una doble fe. La primera fe es creer en algo, en una promesa que ni siquiera ella había pedido. La mujer creyó sin pedir. Y la fe que tuvo también en esa mujer era reclamar una promesa que Dios le había dado y después se la había quitado. Y le dijo: bueno, ¿por qué me la das? ¿Me la has prometido? ¿Me la das? Y ahora me la quitas. Entonces como que no entendí qué pasó aquí. Pero lo hizo con fe, con una buena actitud. No hizo berrinche, no se fue, no gritoneó, no reclamó. Simplemente pidió una explicación. Y entonces Dios volvió a hacer otro milagro y le resucitó al chamaco. ¿Por qué? Porque así actúa Dios. Y hay muchas más historias que nosotros podemos ver y aprender de cómo se ejercía la fe. La fe. Y Eliseo desarrollaba la fe de las personas con las cuales se hablaba. Ahora, Dios, hermanos, Dios en la actualidad sigue obrando. El mismo Dios de Eliseo es nuestro Dios. ¿Cuál es el tamaño de tu fe? Ante la circunstancia difícil o la toma de decisión que tienes que tener en tu vida, ¿cuál es el tamaño de tu fe? Ante tu angustia, tu problema, tu situación, ¿cuál es el tamaño de tu fe? Ante nuestro pecado, ¿cuál es el tamaño de nuestra fe que Dios puede con eso? El límite no está en el poder de Dios, eso ya está ahí. Este límite se encuentra en la capacidad de creer. Por eso decía en mi oración inicial, los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. ¿Qué quiere decir? Que la fe se puede desarrollar, que la fe puede aumentar, que no naciste con un grado de fe y no vas a aumentar esa fe toda tu vida, sino que tú vas a tener fe para pagar los celulares en medio de las predicaciones. Tú vas a tener fe suficiente para creerle a Dios. Y ahora Eliseo no manipulaba los milagros, solo guiaba la fe de las personas para decir: este es el tamaño de tu fe, este es el tamaño de tu bendición. ¿Qué tan dispuesto estás a creerle a Dios? Ese es el tamaño de la bendición que vas a recibir de parte de Dios. Pero lo cierto es de que Dios tiene una fe condicional y la vemos desde el principio. La vemos en muchos ejemplos de la Biblia, no nada más en Eliseo. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Qué haces chillando y preocupado y preocupando al pueblo? Extiende tus manos y avanza. Pero está el mar, avanza, extiende tus manos y el mar se va a abrir. Va a parecer lo imposible. Tenía que ejercer fe Moisés, por muy ridículo que esto pareciera. Y ¡pum!, el mar se abre. ¡Ay! Hasta él se asustó, fue el primer asustado. Y luego tenían que ejercer fe el pueblo. Pues avancen, vayan. Yo puedo destruir al pueblo, al ejército más poderoso del mundo conocido, que era el egipcio, pero no, quiero que hagan algo. Avancen.
Yo me imagino las paredes de agua, el estruendo del agua a un lado, que salpicaba también esa agüita cuando iba uno pasando. Y me imagino ver ahí a los tiburones y todos ahí, las mantarrayas y todo ahí, todos los animales ahí, todo el mar, y decir, ay, me puedo ahogar ahorita si esto se viene para acá. Pero ellos ejercían fe. Toda la noche caminaron cruzando el mar en seco. Tuvieron que ejercer la fe. Jesús dijo, ¿creen que puedo resucitar al muerto? Sí. Entonces, quiten la piedra. ¿Quieres todo, Señor? Si haces un milagro, hazlo completo. Yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer, pero no voy a hacer lo que tú puedes hacer. Tú puedes quitar la piedra, ¿verdad? Tú puedes decidir creerme, ¿verdad? Tengo que ver que me crees. Pues quitan la piedra. Haz el milagro y después quiten las vendas. Hay un milagro antes y después. Hay algo que hacer antes y después del milagro. Hay 5,000 hambrientos, denles de comer. Ay, nada más tenemos. ¿Qué tienes? Así como Eliseo les dice, ¿qué tienes en casa? Ellos no dijeron aceite, ellos dijeron, pues 2 pececillos y 5 panecillos. Tráiganmelos. Y entonces yo voy a reproducir. Y van a ver el milagro. ¿Hay un milagro antes? O más bien, ¿hay una acción antes del milagro? Sí. ¿Qué tienen que hacer? Traerle los 2 peces y los panes. Él pudo haberlos traído y traerlos, no. Él pidió que hicieran lo humanamente posible. Simplemente tráeme lo que tienes. Verás cómo lo multiplico, verás el milagro y hay algo después. ¿Después qué fue? Recojan lo que sobró. Porque no vamos a desperdiciar milagros. Recojan lo que sobró. Recojan la abundancia. Vean la abundancia, porque así es nuestro Dios. ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que ejercer la fe? Así es nuestro Dios. Entonces me gustaría que ahorita reflexionemos en nuestro corazón, aquí, allá en casa, y que reflexionemos sobre, quizá no tienes los milagros que quisieras por el tamaño de tu fe. Y que empecemos a creerle a Dios. Porque muchas veces hay una fe condicionada, por lo cual no vemos el obrar de Dios en nuestra vida. Y donde no hay fe, Dios no mueve nada. Pero donde hay fe, entra el Dios poderoso con su brazo todopoderoso para hacer lo imposible, lo que nosotros no podemos hacer. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos por un momento, que pudiéramos orar a Dios. Ahí donde estás, me gustaría que le pidas a Dios tu milagro hoy. No estoy hablando de algo ridículo, de ven, siembra, o querer manipular. Pero yo estoy seguro que muchos aquí le han pedido a Dios algo, lo que sea, material, emocional, espiritual, moral. Y se lo han pedido mucho. Y Dios no ha respondido. Muchas veces pareciera que Dios no te escucha. Quiero decirte hoy, que Dios no te ha ignorado. Pero puedes recapacitar, porque quizá no ha sucedido eso en tu vida porque no lo has creído. Así es que yo te voy a pedir, ahorita en este momento, que si tú le has pedido algo a Dios, y también allá en casa, si le has pedido algo a Dios y hoy te has dado cuenta a través de lo que hemos aprendido y recordado, y has caído en que en realidad no le has creído a Dios, que se lo vuelvas a pedir en este momento. Pero ahora ponte de pie. Si tienes un milagro no resuelto, una acción de parte de Dios, una petición no resuelta, y que lo has pedido antes, no necesitas decir qué es, nada más ponte de pie. Dios lo sabe. Ponte de pie diciéndole a Dios: Señor, hoy decido creer. Hoy decido creer.
quiero tu bendición hoy, Señor, y creo que me la puedes dar. Por muy imposible que parezca, porque es muy imposible para mí, pero para ti no, Dios. Tú puedes cambiar mi corazón, puedes cambiar el corazón de mi esposo, mi esposa. Puedes darme esto que necesito. Puedes cumplir el anhelo de mi corazón que tengo, por muy tonto que esto parezca. Dios es nuestro papá y Él puede cumplir también los anhelos de nuestro corazón. Pero pide bien, créelo. Si es así, ponte de pie. Yo quisiera terminar orando. Señor, tú sabes los corazones y entiendes los corazones, Padre, de los que estamos aquí puestos de pie, porque yo también, Señor, me pongo de pie, Padre. Y hay algo que yo he pedido también en mí, Señor, que tú hagas, pero quizás no he tenido la fe suficiente para que tú lo hicieras, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú nos aumentes la fe, que tú, Señor, nos ayudes a creer, que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre, y que cumplas los anhelos de nuestro corazón, las cosas que te hemos pedido, cosas que para nosotros son milagros, Padre, porque son imposibles para nosotros. Tienes que actuar tú, Señor, de una manera sobrenatural para que eso que estamos pidiendo acontezca. Derrama tus milagros en esta iglesia, Señor, en estas familias, también en casa, Señor, quien está orando en este momento. Padre, creemos con todo nuestro corazón que tú puedes obrar y hacer las cosas que te estamos pidiendo, Señor. Hoy decidimos creer. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos a vivir por fe. Ayúdanos, Señor, a acrecentar nuestra fe y a ver tus milagros y no acostumbrarnos a ellos, sino regresar como regresó Naamán, Señor, y agradecerte. Y cuando esta situación cambie, regresar como regresó la tsunamita y pedirte una vez más que tú restaures, Señor, lo que es imposible para nosotros. Señor, ayúdanos a creer y a traer las vasijas necesarias para poder recibir, Señor, lo que queremos de parte de ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.